Costa al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 19 minutos, 6 de la mañana, 19 minutos. Es importante saber qué va a pasar con el clima en la jornada que está empezando. El INAMI prevé lluvias, efectivamente estamos en un cambio de clima. Ya tenemos más lluvia, para suerte digo, por el tema de los apagones, pero también hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Hace 3 o 4 días falleció un joven en Quito tras el impacto de un rayo mientras cruzaba un puente en el sector de la Argelia, en el sur de la ciudad. Las intensas lluvias nos obligan a tomar precauciones para evitar tragedias relacionadas con la temporada invernal. Parecería que uno mira llover, caen rayos a lo lejos y nunca se imagina que le puede impactar a una persona. Hemos invitado a Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos, para hablar de prevención, siempre por este tema, desastres por la época invernal. Esto es, digamos, un hecho que conmociona a la ciudad porque uno no se espera, pues, que en un puente a un joven le impacte un rayo, y no es el primer caso. Eso es lo que nos preocupa un poco. Cristian, ¿qué información tienes tú que compartir sobre este particular tema de las lluvias con tormenta eléctrica? Saludos cordiales. Buenos días, bienvenido. A tu equipo técnico y periodístico y por supuesto a esa gran audiencia de FM Mundo. En los últimos 10 años, Quito ha tenido 56 personas afectadas por la caída de rayos. 56, sí. Entonces debemos tomar en cuenta que las tormentas eléctricas es una amenaza natural que nos vuelve vulnerables. La tormenta eléctrica lo que genera es rayos, y estos rayos buscan dónde descargar su energía. En el caso del joven adolescente, él pasó al sur de Quito, en la Argelia, por un puente metálico. Seguramente, al parecer, el rayo impacta en esta estructura metálica y el metal es conductor de electricidad. Él cae inconsciente, viene la policía, le brinda los primeros auxilios, llega a un centro de salud en Chimbacaya, al sur de Quito, y fallece. Entonces nosotros debemos de entender que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, cuando hay una tormenta eléctrica, por favor, lo primero que hay que hacer es ponerse bajo techo, no escampar bajo árboles, no escampar bajo rótulos metálicos, antenas, porque esto puede producir que el rayo haga una descarga y nos afecte. Por otro lado, suspender actividades al aire libre, el fútbol, por ejemplo. Uh-huh. En los últimos 2 años, 3 personas han fallecido. Vimos el último, ¿no? Claro, en San Carlos y en Chilibulo. Fue impactante porque le cae a la persona. A la persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ya sabe, en la mañana, va a planificar en base a pronósticos, que es fundamental. Si usted es usuario de redes sociales y mira, el INAMI prevé tormentas eléctricas, yo ya debo prever aquello y debo tener cuidado. La otra, no soy usuario de redes sociales, pero escucho las radios. Hoy las radios, por ejemplo, FM Mundo, ustedes constantemente están dando el estado del tiempo. 3, si usted sale en la mañana y conforme pasan las horas, ve que se van formando unas nubes grandes, enormes, como edificios, posiblemente en la tarde va a haber una tormenta eléctrica porque estas nubes más adelante pueden colapsar. Uh-huh. Y eso genera este evento natural. Y algo tan importante, cuando usted esté en una tormenta eléctrica, es decir, usted ve el destello, el rayo de luz y luego este sonido ensordecedor, lo que debe hacer es no usar ni teléfonos ni radiocomunicaciones. Miren lo que sucedió en Huaca, un par de, ¿cómo es? La mamá y el hijito, en Carchi, estaban pastando su vaquita y de pronto llueve y se van debajo de un árbol. Primer error. Y segundo error, les entra una llamada. Madre e hija murieron. Los teléfonos atraen, ¿no? Los teléfonos, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y lo más importante, si usted se acerca luego de pocos minutos y no representa ningún riesgo para su integridad, mire si esta persona tiene respiración y tiene pulso. Si no tiene respiración y no tiene pulso, llame inmediatamente a los equipos de socorro e inicie un proceso de reanimación cardiopulmonar que consiste en entrelazar los dedos de las manos y presionar en el centro del pecho, permitiendo que este regrese también 100 veces en un minuto, y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si la persona empieza a vomitar, a salivar, ¿qué hay que hacer? Ponerle de lado, es una posición lateral de seguridad para que la persona no broncoaspire y se muera. Prevenir este tipo de cosas y esta información, estos detalles pueden precisamente, como dice Cristian, marcar la diferencia. El hecho es que estamos atravesando un periodo, un proceso diferente acá, por
consecuencia de el cambio climático, ¿no? Que ya nos viene enseñando algunas cosas. En la costa, inundaciones, en la sierra, los deslizamientos. Y ese es otro problema que hay que prevenir acá en la ciudad de Quito con el tema de deslizamientos, tomando en cuenta que los terrenos quedaron flojos, sobre todo en las zonas de incendio. Debemos tomar en cuenta que ahora estamos en una inestabilidad atmosférica. En la mañana soles intensos y en la tarde hay este tema de las lluvias. El clima evoluciona y puede darnos una sorpresa, por eso hay que prevenir. En Quito existen más de 150 lugares donde puede haber deslizamientos e inundaciones. ¿Qué debemos hacer? Prevenir, adelantarnos, porque este evento natural justamente nos da tiempo. Por ejemplo, limpiemos las cunetas de coronación, estructuras que están en las vías de gran tráfico vehicular, como es la Simón Bolívar. Nosotros no vemos, pero arriba hay una obra que el municipio ha hecho durante años. Limpiemos, porque estas evitan los deslizamientos. Ahí en la Conquistadores, en la Libertadores, hay algunas vías que tienen estas estructuras. Dos, no botemos la basura a la calle, denunciemos a los vecinos que botan escombros a las quebradas, reduzcamos la velocidad en el tema de cuando llueve, no intentemos pasar pasos deprimidos cuando estos están por inundarse. Si nosotros vemos grietas, material gravitante o que va a caer, de igual manera reportemos a los equipos de emergencia. Hay algo muy importante. Como esto no es súbito, solo un terremoto es súbito y nadie puede predecir. Si usted está cerca de cuerpos de agua, por ejemplo, ríos, acequias, lagunas, reservorios, y ve que incrementa su caudal, aléjese, póngase a buen recaudo. Algo muy importante también es que nosotros sepamos en la mañana tener todos los elementos para determinar cuáles van a ser las condiciones del tiempo para inclusive nuestra vestimenta. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mañana uno debe salir abrigado, con ropa impermeable, posiblemente con el paraguas. Y pensemos no solo en nosotros, sino en las personas con discapacidad. Y me refiero a las personas con autismo, a las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en una silla de ruedas. Si hay una tormenta eléctrica, volviendo a ese tema, estas personas pueden tener serios problemas. Un autista, por los estruendos, puede golpearse contra las paredes y causarse daño. Una persona con una discapacidad intelectual en su silla de ruedas puede entrar en crisis de ansiedad y se cae. O sea, no solo pensemos en nosotros, sino también en otras personas que requieren atención especial cuando hay este tipo de eventos naturales. Entonces, la prevención, estar atento a los sistemas de alerta temprana, ponerse en contacto con la administración zonal del municipio, de su sector, para saber qué está sucediendo, monitorizar, levantar alertas oportunamente para evitar que se produzcan algún tipo de emergencia. No hemos tenido, gracias a Dios, eventos como el de la Gasca, que fueron, digamos, que marcaron un antes y un después. Pero ¿qué ha pasado después de eso? ¿Hay planes de prevención de este tipo de situaciones? De lo que conozco se han fortalecido planes de prevención y respuesta. Hay que ver cómo se ha trabajado con la comunidad. Recordemos que el hecho es que no se ha producido, no quiere decir que no vuelva a pasar. Claro. Todo lo que ¿Hay el riesgo? Por supuesto, hay alto riesgo. Todo lo que es las laderas del volcán Rucu Pichincha tiene decenas de quebradas que son desfogues naturales de agua, lluvias. Y el ser humano ha invadido. Aquí donde estamos en los estudios, la Carolina, si ustedes investigan hace muchos años, tenía una laguna, porque todas las aguas que bajan de allá arriba se la conformaban, acá, claro. ¿no es cierto? Entonces, en medio de eso, ¿qué hay? Miren, una selva de cemento, y esta selva de cemento ha impermeabilizado drenes naturales. ¿Qué hace el agua? El agua tiene memoria, busca por dónde desfogar, y si en su accionar viene trayendo árboles, rocas o lodo, se producen los aluviones. Las quebradas no es cuestión de limpiarlas, porque debemos entender que la quebrada es una estructura viva que se construye, se destruye o se transforma. Ninguna quebrada es igual la de hace 2 años a la de ahora, por el tema de la erosión. Entonces, las autoridades, que son las llamadas a controlar el uso de suelo de las ciudades, deberían controlar, ya que no crezcan pues la ciudad en hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, claro. Por supuesto. Y los vecinos deberían volverse en guardianes de la ladera, pero con el apoyo del municipio, implementar sistemas de alerta temprana sonoros, visibles, y adicional, por ejemplo, implementar un sistema de pluviómetros, medir cuánto va a llover y cuando llega a un nivel de lluvia, saber qué hacer. En estos días no ha habido una lluvia de la magnitud de aquella trágica jornada de Todavía Gasca, no, pero puede pasar.
O sea, recordemos que ahora hay lluvias o eventos extraordinarios. Entonces, si bien es cierto, el INAMI nos dice que puede haber lluvias, pero no podemos saber en qué dimensiones. Ya, por un lado. Y por otro lado, las granizadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces por tener nuestro tallercito de carpintería, de mecánica, hacemos un galpón débil. Cae la granizada y por el peso colapsa. Colapsa el techo. Entonces, claro. ahora mismo podemos tener esos eventos, lluvia, granizada, tormenta eléctrica. Y debemos pensar en todo ese entorno. O sea, si bien es cierto, es un evento natural, pero somos vulnerables. En todo caso, hay que, como siempre lo decimos, tener un plan de prevención en casa, en familia primero, luego en barrio y luego en comunidad, en zona, ¿no? Por supuesto, todo empieza por nosotros. El plan familiar de emergencia es clave y el plan familiar de emergencia lo que busca es dar un rol a cada uno de los integrantes de la familia para saber qué hacer durante una emergencia, pero también cómo prevenirlo. Y para esto también podríamos hacer una especie de simulacro para determinar con todos los integrantes de la familia quién realiza cada una de las actividades cuando el evento adverso se da. Ahora, el tema no solo sirve para esta época invernal. Recordemos que hay un informe del Banco Mundial del Ecuador en donde dice que el Ecuador está en un alto riesgo por efectos del clima. Claro. Y que se requieren recursos económicos para financiar sobre todo planes preventivos y actuar con urgencia, aprovechar las oportunidades para liderar el camino hacia un futuro sostenible y próspero que podría ser afectado por deslizamientos o por inundaciones. Ya vimos el oleaje de fin de año, por ejemplo, ¿no? Y hay que sumarle a esto que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y Ecuador es un país altamente sísmico y volcánico. Hay que informarse sobre este tema, las causas del calentamiento global, del calentamiento, del cambio del clima, y qué hacemos nosotros como seres humanos. El tema de la contaminación, estamos causando nosotros mismos los desastres climáticos. Gracias, Cristian, por todas las sugerencias que nos das para enfrentar sobre todo esto que acaba de ocurrir hace 4 días cuando un rayo le cayó a un joven, sobre todo en el sur de Quito. Muchas gracias. No, mil gracias a ustedes por tomarme en cuenta y un abrazo fraterno a todos ustedes. Una buena jornada. 6:31. Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos, cómo prevenir los desastres por la época invernal. Ya volvemos.